Bienvenidos a todas y todos a nuestra siguiente ponencia de este cuarto Congreso Iberoamericano de Divulgación Científica. Y bueno, espero que hayan estado viendo todas nuestras ponencias y no recuerden que se quedan grabadas en YouTube. Y bueno, en esta siguiente ponencia, pues tenemos como invitado a Andy Díaz y les voy a mencionar un poquito sobre nuestro siguiente ponente, que él es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Central de Venezuela, con doctorado en biotecnología agrícola, mención vegetal, editor de jefe de Petroglifos, revista crítica transdisciplinar de la Fundación Grupo para la Investigación, Formación y Edición Transdisciplinar, GIFET. Además, es investigador de la Fundación del Instituto de Estudios Avanzados, IDEA, y hoy nos va a presentar esta gran ponencia que se titula Petroglifos, revista crítica transdisciplinaria de la Fundación GIFET. Y bienvenido, Andy, y muchas gracias por compartirnos esta información tan interesante de esta revista que es muy interesante. Hola a todos. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación. Todo el equipo editorial estamos muy agradecidos con tanto el equipo editorial de la revista como también el equipo de la Fundación IFET. Estamos muy agradecidos por la invitación, por participar en este cuarto Congreso Iberoamericano de Divulgación. Hace rato, tras bastidores, les comentaba que, bueno, en mi caso particular, esta es la primera vez que estoy en un congreso de divulgación, porque siempre las actividades de tipo congreso, ¿verdad?, que he participado, incluso también los demás miembros del equipo, siempre han sido más de difusión del conocimiento que de divulgación. Entonces, de verdad les agradezco muchísimo la invitación y bueno, aquí estamos. Sí, claro. Sí, muchas gracias. Y sí, como dices, esto es enfocado a la divulgación y pues nos va a hablar de esta parte, de cómo hablamos de esta gestión editorial disruptiva para la visibilización de una revista académica. Entonces, te dejo, Andy, para que nos cuentes sobre esta parte. Bueno, muchas gracias, Ana. Bueno, como dijo nuestra compañera Ana, quien me presentó, en esta ponencia, cuyo título ven en la primera lámina en la pantalla, aquí yo voy a abordar tres aspectos. El primero de ellos es todo lo que tiene que ver con la gestión editorial y un segundo aspecto que tiene que ver con la formación y el tercer aspecto que tiene que ver con la divulgación. La siguiente, por favor. Bueno, como les comentaba, en este primer punto del que les quiero comentar sobre la gestión editorial, aquí les voy a hablar un poco sobre cómo fue que comenzamos, cómo comenzó la revista, cómo nació la revista y cómo llegamos a donde estamos ahora. Entonces, rápidamente les comento, ¿verdad?, que Petroglifo, revista crítica transdisciplinar, nació en el año 2018 como una revista de carácter divulgativo que publicaba ensayos y artículos divulgativos sobre diferentes temáticas vinculadas a las ciencias sociales. Y
primer número, cuya portada ven en la imagen que está a la derecha de sus pantallas, se publicó en el segundo semestre de ese año, el mismo año 2018, con trabajos que abordaban temáticas relacionadas con la salud, con las TIC, con la educación, incluso con la dramaturgia también. La siguiente, por favor. Ajá, en ese entonces, Petroglifos surgió, perdón, la entidad editora de Petroglifos fue Investigación y Gerencia Ambiental, INVIGA por sus siglas. Fue la primera institución que le dio respaldo a la revista y porque eso era digamos que es un requisito que se le exige a toda revista científica, divulgativa y académica, tener un ente editor que sea responsable de que la revista se publique en los periodos que ésta declara. En el caso de Petroglifos, Petroglifos es una revista semestral que se publica 2 veces al año en los meses de junio, en un periodo de enero a junio, y el segundo periodo que va de julio a diciembre. Les comento también que en estos primeros pasos que dimos como revista, pues la revista comenzó a publicarse en un blog gratuito. Eso lo pueden ver en la siguiente imagen, por favor. Entonces, fíjense, aquí en esta imagen, bueno, fueron los primeros sitios en donde tuvimos a la revista. Eran sitios gratuitos, no eran, como pueden ver allí, no era una página propia de la revista. Pero esos fueron los primeros pasos que dimos como una revista digital. O sea, quiero hacer énfasis en esto porque recuerden que existen revistas impresas y revistas digitales. En el caso de Petroglifo no se imprime, no es una revista en físico, sino más bien es una revista digital. La siguiente, por favor. Entonces, ya para el año 2019, se crea la página web propia de la revista y cuya imagen pueden ver en la parte derecha de la pantalla, ¿verdad? Y ya para ese momento, los trabajos que se publicaron ya con una página web propia aparecieron en dos formatos, en PDF y en HTML, y por supuesto, según su tipo, tanto ensayos como artículos divulgativos y artículos de investigación. ¿Por qué lo hicimos así? Cuando les comentaba que la revista en sus inicios comenzó a publicarse en un blog gratuito, la revista se publicaba como un único archivo PDF, en donde aparecían todos los artículos, pero cuando comenzamos a revisar los criterios de evaluación de los índices y directores de revistas, pues uno de los criterios que exigen esta plataforma es que los artículos se publiquen por separado, en una página web propia, por separado, y que tengan al menos dos formatos de salida. Actualmente, como les comenté, tenemos dos formatos en los que se publican los artículos, en PDF y HTML. En la lámina siguiente pueden ver una imagen de un artículo publicado en esta revista. Ahí está, así se ve un artículo publicado en nuestra revista en esos dos formatos. Actualmente estamos trabajando en un tercer formato que es el de archivo de salida, que es el XML, porque ese es un formato que ayuda mucho a que las bases de datos recolecten la información de los artículos de manera automática. Al menos todo lo que son los metadatos de los artículos. Los metadatos de los artículos es una información que tiene cada trabajo, en donde aparece el título, el nombre de los autores, el resumen, las palabras claves y también la
la bibliografía del trabajo. Entonces, aún ese formato no lo tenemos, pero ya se está trabajando en eso para tenerlo y así facilitar que las bases de datos y los índices y directorios en los cuales nos encontramos puedan cosechar esa información de manera automática para colocarlos en sus plataformas. La siguiente, por favor. Luego, en el 2020, un grupo de investigadores en Venezuela, en la ciudad a la que pertenezco, creamos la Fundación GIFET, Fundación Grupo para la Investigación, Formación y Edición Transdisciplinar. Como les dije, esto fue una iniciativa de un grupo de investigadores acá en la ciudad, de varias instituciones. Y en ese momento en que se crea, una vez que se crea la fundación, entonces la revista pasa a manos de esta institución que hasta los momentos es la entidad editora de Petroglifos. Les comento un poquito, ¿verdad? Que con respecto a la Fundación GIFET, una de las misiones bueno, que nos planteamos como organización al momento de su creación fue la de ser una organización sin fines de lucro, ¿verdad? Que busca abordar y dar soluciones desde un enfoque transdisciplinar a diferentes temáticas relacionadas con lo educativo, relacionadas con lo tecnológico, lo agroproductivo inclusive, en el tema de la salud, entre otros ámbitos. La siguiente, por favor. Ahora bien, hasta ahora les he comentado sobre 3 aspectos importantes que debe tener una revista científica, académica y divulgativa, como es el caso de Petroglifos. Hablamos, en primer lugar, de página web propia, hablamos de tener una entidad editora que sea responsable de la publicación y que la revista cumpla con el periodo de publicación que se declara. Y un tercer aspecto es la revisión, el proceso de revisión y evaluación de todos los trabajos que llegan a la revista, el cual se inicia en el momento en que el autor o los autores envían el trabajo a la revista acompañado de una carta de fe en la que los autores afirman que el trabajo no ha sido publicado en ninguna otra revista y una planilla de registro de autor en donde está toda la información del autor o de los autores del trabajo. Entonces, esa documentación, tanto la documentación de los autores como la carta de fe y el trabajo pasan al comité editorial, quien lo revisa. El comité editorial de la revista revisa el trabajo, más que todo es una revisión preliminar que se hace para, digamos que corroborar que la temática que se aborda el trabajo está dentro de la temática abordada por la revista y si cumple también con las normas. Toda revista debe tener unas normas de publicación. Cuando hablo de normas de publicación me refiero desde en cómo se debe presentar el documento, en qué archivo, qué tipo de letra, qué tamaño de letra, entre otras indicaciones que eso está en las normas en nuestra página web, que, bueno, allí fácilmente ustedes pueden visitar nuestra página y consultar las instrucciones para los autores. Si todo está bien, si todo está en orden, entonces se inicia una tercera fase que es la revisión por pares o el arbitraje del artículo, que es una evaluación que realizan especialistas en la temática que aborda el artículo y por eso es que se llama revisión por pares. Nosotros generalmente escogemos tres revisores a los cuales se les solicita con una planilla de evaluación que revisen, evalúen y hagan las observaciones que consideren pertinentes al trabajo. Nosotros, ¿qué hacemos? Si una vez si de los 3 revisores, 2
2 de ellos aprueban la publicación del trabajo, entonces el trabajo se publica. Pues una vez que el autor haya hecho todas las correcciones, según las observaciones que le hayan hecho los revisores, incluso hasta el comité editorial que también participa revisando el trabajo, porque muchas veces ocurre que la revisión puede presentar en algunos momentos, puede presentar fallas, entonces ahí donde el comité editorial participa, entonces ya sea buscando otro arbitraje, buscando otro revisor, o simplemente tomando la decisión final de si el trabajo se publica o no, luego de que el autor hace los ajustes que se le exigen. La siguiente, por favor. Y de todo esto que les he hablado, pues la revisión por pares es un criterio que exigen las bases de datos y los directorios para ingresar las revistas en su plataforma. Allí en la imagen que está a la derecha de la pantalla, ahí están todas las bases de datos, directorios, incluso hasta bibliotecas, en los que se encuentra incluido la revista Petroglifos. Y aquí quiero destacar algo muy importante, y es que el proceso de indización no es fácil. El proceso de indización lleva su tiempo, que tiene mucho trabajo y requiere también de mucho apoyo institucional. Porque todas las bases de datos tienen criterios de evaluación desde el punto de vista técnico relacionados con la página web, cómo funciona la página web de la revista y también de calidad de contenido. Una de las cosas que exigen los índices y bases de datos es que el contenido sea original. Entonces, esos son criterios que se evalúan. Hay índices que tienen más de 20 y más de 30 criterios de evaluación. Entonces, si la revista cumple con todos esos criterios de evaluación o en un porcentaje que ellos exigen, pues la revista ingresa a ese índice. Si no lo cumple, pues simplemente es rechazado por esa plataforma. Entonces, ¿por qué es importante el tema de los índices y directorios? Porque tener una revista en esta plataforma implica que la revista deje de ser literatura gris y tenga una mayor visibilidad. Entonces, para eso son, repito, las bases de datos, los repositorios, los directorios tanto nacionales como internacionales, que, como ya les dije, exigen una serie de criterios técnicos y de calidad de contenido, y la revisión por pares es uno de esos criterios. El tener una página web propia también es un criterio de obligatorio cumplimiento. El tener una entidad editora, incluso hasta tener el ISSN, si ustedes se fijan eh, en la diapositiva debajo de nuestro logo, hay un código que es el ISSN. Eso es como la cédula de identidad de toda revista. Es único para cada revista. Y va a depender mucho de si la revista es digital o si es una revista en físico. Una revista puede tener 2 ISSN si la revista se publica en físico y se publica en digital. No es el mismo. Y eso se tramita a través de la plataforma del ISSN internacional. Entonces, aquí me detengo un poco con el tema de los índices porque, como les comentaba, nosotros estamos en todas estas plataformas que ven allí en la pantalla. Y la parte bonita de este trabajo es cuando estas plataformas aceptan la revista, pero no todo el tiempo es así. A veces rechazan a la revista y a nosotros nos ha ocurrido. Nos ha ocurrido, han habido plataformas, índices y directorios, inclusive, en donde nos han rechazado por supuestamente incumplir algunos de los criterios que ellos exigen. Y con el tiempo nos hemos dado cuenta de que no es que incumplimos los criterios que exigen, sino que muchas veces
más allá de los criterios que están publicados, que se pueden ver en estas plataformas, pues el criterio del evaluador tiene mucho peso. Tiene mucho peso y a veces priva mucho sobre, mí, en mi humilde opinión, priva más que incluso los criterios que exige la propia plataforma. Y entonces eso nos ha ocurrido bastante. Incluso muchas veces ni siquiera nos dan derecho a réplica, ¿no? O sea, nosotros lo hemos hecho las veces que nos ha ocurrido y hay algunos que lo han considerado, otros que simplemente ni responden. Entonces, son cositas, son los vaivenes del mundo editorial de las revistas. Y incluso hay hasta índices en donde exigen gestores editoriales que se están utilizando mucho en las revistas, y lo exigen que las revistas tengan en su plataforma estos gestores editoriales. Si no los tienes, no, o sea, la revista no ingresa a ese índice. Son gestores editoriales que, bueno, supuestamente son libres, pero no son gratuitos. Entonces, ¿qué pasa? Que algunos índices le exigen a la revista tener estos gestores editoriales y si no los tienen, pues el mismo índice te ofrece el servicio. El servicio de instalación y el servicio de mantenimiento de ese gestor editorial en tu página web y es costoso, es muy costoso. O sea, estamos hablando de incluso de hasta más de 1.000 euros por la instalación y el mantenimiento de estos gestores editoriales para revistas. Entonces, una crítica que nosotros siempre hacemos con respecto a con respecto al mundo editorial es que hay un negocio detrás de eso. Incluso ahorita con el movimiento del acceso abierto, de la gratuidad de la información, del acceso libre y gratuito a la información, también hay un negocio. Y uno de esos negocios es precisamente el uso de estos gestores editoriales que, como dije anteriormente, los venden como gratuitos, pero en realidad no lo son. Son libres, pero no son gratuitos. Entonces, esos son, digamos, esto que les comento a modo de crítica constructiva, son, digamos, los tropiezos a veces que nosotros hemos tenido como revista en todo el proceso editorial. La siguiente, por favor. Otro punto que quería tocar es con relación a cómo circulamos. La revista crítica, el Petrolífero Revista Crítica Transdisciplinar, ya desde el año 2023 comenzamos a circular bajo el sistema de publicación continua. En los años anteriores estuvimos circulando no de esta forma, sino que más bien esperábamos a tener todos los artículos listos para entonces publicar cada artículo, como les comenté, en archivos separados, en los dos formatos que tenemos de salida. Pero luego, para evitar los retrasos que a veces se nos presentan, ya sea porque un árbitro no respondió a tiempo, incluso el mismo autor a veces se tarda en responder, entonces nos decidimos a implementar este sistema de publicación continua que consiste en la publicación del trabajo en el momento en que este ya está listo. O sea, en palabras más sencillas, trabajo que ya ha sido revisado, que ha sido evaluado por los árbitros, que ha sido corregido por el autor y el comité editorial ya le da el visto bueno, pues se diagrama, se maqueta y se publica. Y así no esperamos y el autor tampoco espera a que todos los artículos estén listos para poder publicarse.
Para esto nosotros seguimos las indicaciones que están establecidas en la guía para publicación de artículos de revistas indizadas de Cielo que tienen esta modalidad de publicación. La siguiente, por favor. Ok. Otra cosa que esto ya es noticia reciente y también lo traigo aquí para comunicarse, es que recientemente la revista Petroglifos y la Fundación IFED, específicamente la Fundación IFED, fue incorporada a Agris como gestor proveedor de contenido. Desde el año pasado, o sea, se estuvieron haciendo gestiones con Agris, ¿verdad? Para hacer esto y bueno, ya Agris nos dio el visto bueno y entonces ya la Fundación IFED pertenece, le repito, o es, mejor dicho, es proveedor de contenido de Agris. La siguiente, por favor. Entonces, aunque Agris no es un directorio o un índice o una base de datos, Agris es más bien una plataforma, es un sistema de información en donde todos los trabajos de temática agrícola que se publican en la revista pueden ser vistos en esta plataforma. Entonces, además de los índices, de los directorios, también tenemos esta otra ventana que permite visibilizar los trabajos de temática agrícola que se publican en Petroglifos. Y en la siguiente lámina, por favor. Y no solo los artículos de investigación que tienen temática agrícola los van a ver allí, también los trabajos divulgativos que tienen temática agrícola van a ser vistos en Agris. Tanto los ensayos como los artículos divulgativos, repito, de temática agrícola los van a conseguir aquí en esta plataforma. En la página anterior, si por favor me pueden colocar la lámina anterior, si son tan amables. Bueno, allí pueden ver al final de la diapositiva el enlace de Agris, en donde pueden encontrar a la Fundación GIFED y los trabajos que se han publicado en la revista Petroglifos. Siguiente, por favor. Siguiente. Ok. Este segundo aspecto es el que tiene que ver con la formación. La siguiente, por favor. Ya les hablé sobre todo el trabajo o parte del trabajo editorial que hemos realizado como revista y ahora vamos a tocar la parte de formación. La revista Petroglifos y la Fundación IFED no solo publica trabajos científicos, divulgativos, ensayos, sino que también tenemos un gran interés con el tema formativo y por eso creamos un espacio al que llamamos Masterclass de la Fundación GIFED, que fue una actividad de carácter formativo que realizamos vía WhatsApp y Telegram durante el periodo 2021-2022, en donde se tocaron diferentes temáticas relacionadas con salud, con alimentación, con gastronomía incluso, pasando por cosas de pronto más del área agrícola como mejoramiento genético de plantas. Allí en la imagen pueden ver algunas de las ponencias y sus ponentes que presentamos en esa masterclass. Incluso tuvimos la dicha de contar no solo con excelentes ponentes profesionales de nuestro país, Venezuela, sino también de otros países. Tuvimos invitados de Paraguay, tuvimos invitados de El Salvador, quienes dieron ponencias excelentes sobre sus áreas de trabajo. También, la siguiente, por favor. Además de la masterclass, también en nuestra página web van a ver un espacio que se llama Video Tips. Y este es un espacio que está constituido por videos cortos
en donde se dan recomendaciones o tips sobre diferentes temáticas, como por ejemplo el ABC para la elaboración de un artículo cualitativo. Allí van a encontrar esos videos que perfectamente los pueden consultar y, como les dije, dan tips y recomendaciones sobre diferentes temas de interés. También tenemos en nuestra página un aula virtual al que llamamos aula virtual transdisciplinar, en la cual también hemos impartido cursos en diferentes temáticas eh, del saber. La siguiente, por favor. Bueno, el último aspecto del cual le quiero hablar es la divulgación, que digamos que es el centro de este congreso. La siguiente, por favor. Y nosotros como fundación y como revista, pues desde que comenzamos con nuestra actividad editorial, siempre nos preocupamos mucho por la divulgación. Y por eso implementamos varias estrategias que permitían llevar el conocimiento científico al público en general. Y una de ellas es el podcast de neurociencias y espiritualidad, en donde igualmente se tocaron diferentes temas relacionados con este ámbito del saber, como son las neuronas espejo, neuroplasticidad cerebral, y siempre enfocándolo hacia lo educativo, ¿no? La siguiente, por favor. Además de ese podcast llamado Neurociencias y Espiritualidad, también tenemos el blog Grabados, que eso lo pueden encontrar también en nuestra página web. Y el blog Grabados es un espacio que fue concebido por la Fundación IFED y también por el equipo editorial de Petroglifo, Revista Crítica Transdisciplinar, como una ventana de participación plural para la divulgación de conocimiento. Y igualmente, así como les he venido comentando desde el principio, la temática de los artículos que se publican en este blog es muy amplia. Eso lo pueden ver en la siguiente lámina, por favor. Fíjense que en esta imagen pueden ver solo una muestra de los diferentes temas que se publican en el blog Grabados de Petroglifo, temas que van artículos, perdón, que abordan desde temas ambientales, pasando por artículos que hablan sobre literatura, que hablan también sobre los vaivenes del mundo editorial y hasta temas de astronomía. La siguiente, por favor. Además del blog, tenemos este proyecto que es bellísimo, debo decirlo, con toda honestidad, que es un proyecto al que llamamos Escritoras Olvidadas de América Latina. Este es un proyecto divulgativo que es dirigido por nuestra compañera Carla Araneda Condesa de Chile, que tiene como objetivo rescatar y destacar la vida y obra de las escritoras latinoamericanas que han sido históricamente hechas a un lado, pues, o sea, que han sido relegadas al olvido. Lo interesante de este proyecto es que es la investigación que se ha hecho en torno a esta temática, precisamente para divulgar toda la vida y obra de nuestras escritoras latinoamericanas. Y en la siguiente lámina, por favor. Y en este proyecto, pues lo hemos presentado por capítulo. Por supuesto, tenemos el capítulo Venezuela, donde se habla de la vida y obra de las escritoras venezolanas. Tenemos un capítulo de Colombia. En la siguiente lámina van a ver también una imagen, por favor, la siguiente. Un capítulo para Chile, donde se habla de todas las escritoras chilenas. Ahí en la imagen ven una muestra. Tenemos un capítulo Ecuador y un capítulo Cuba. Hasta ahora no
no hemos abordado todos los países de Latinoamérica porque, bueno, como todos sabemos, Latinoamérica es muy grande. Y este proyecto depende mucho también de los divulgadores que nos apoyan, de los divulgadores que se interesan por esta temática eh, y nos apoyan en la divulgación repito, de la vida y obra de las escrituras de sus países. Y bueno, yo aprovecho la oportunidad para invitar a todos los que estén interesados en este asunto, en divulgar, en hablar sobre la obra y la vida de las escritoras de sus países. Los invito a participar en este proyecto porque creo que estas escritoras que han sido relegadas durante tanto tiempo, pues merecen un espacio y es importante rescatar su legado literario. La siguiente, por favor. Dentro de ese blog también tenemos, además del proyecto de escritoras latinoamericanas, también tenemos otras secciones. Una de ellas es la sección Historia Secreta, en donde, por cierto, quiero destacar que algunos de los organizadores de este congreso participan en esta sección, como es el caso del compañero Arturo Medina, ¿verdad? Creo que el compañero Ulises también, bueno, creo que lo vi por allí en la plataforma desde la cual se está dando esta ponencia, también ha participado, ha contribuido con sus conocimientos para esta sección. Y bueno, igualmente, como les repito, sé que lo he hecho varias veces, igualmente la temática que se aborda aquí es muy amplia. La siguiente, por favor. También tenemos otra estrategia de divulgación científica, es Petroglifos Actualidad, que esto es algo así como un noticiero, ¿no? Vamos para decirlo de manera más coloquial, ¿no? En Petroglifos Actualidad es una sección en donde se divulgan noticias que tienen que ver con el mundo editorial, específicamente con el mundo editorial. Aquí les muestro en imagen dos noticias, las dos últimas que se publicaron recientemente en nuestra cuenta de Instagram, ¿verdad? Una de ellas habla de los 7 desafíos de las revistas científicas ante nuevas formas de comunicar la ciencia, y la última que se publicó, que es el primer artículo redactado por una inteligencia artificial que supera la revisión por pares. Yo le puse estas imágenes aquí a propósito porque estos son dos temas muy álgidos en estos momentos. Ahorita se está criticando mucho la forma en cómo comunicamos ciencia. Y también el tema de la inteligencia artificial, que, bueno, para mí llegó para quedarse, también es un tema muy álgido porque ya hay revistas que utilizan plataformas de inteligencia artificial para hacer la revisión por pares. Ayer durante la ponencia de la compañera que habló sobre inteligencia artificial, ella dijo algo algo con lo que yo estoy muy de acuerdo, que es que la inteligencia artificial nunca, o sea, no, nos va a reemplazar. O sea, la inteligencia artificial es una herramienta que nos puede ayudar, que puede ayudar a organizarnos, que puede ayudar incluso hasta a planificarnos y a realizar ciertas tareas, pero siempre es importante que nosotros hagamos también el trabajo. O sea, la revisión por pares, que es uno de los aspectos más importantes de una revista científica académica, pues eso, aunque nos apoyemos en una plataforma de inteligencia artificial, pues siempre es importante que el especialista sea el que revise el trabajo. Entonces, esta es otra sección en donde también se divulga información de interés, como ya les comentaba, sobre el mundo editorial. La siguiente, por favor. Otra estrategia que nos inventamos, debo decirlo así, este es otro proyecto, otra estrategia divulgativa a modo de proyecto, que es un proyecto de divulgación, más
más que todo de carácter divulgativo y formativo, que es la guía de EDIT. La guía de EDIT es una iniciativa igual de nuestro equipo de la fundación y de la revista, que está dirigido más que todo a estudiantes y a investigadores nobles, a investigadores que se están iniciando en este mundo de la investigación y que busca o que tiene como objetivo generar y fortalecer capacidades en la difusión y divulgación escrita de la ciencia y la cultura también. Entonces, la guía de EDIT la dividimos en varios números en las que se abordan y se dan recomendaciones sobre cómo elaborar un artículo de investigación. Y cada número está constituido por 4 o 5 imágenes. La portada, que es esta que ven allí en pantalla, y la siguiente, por favor. Y un conjunto de imágenes en donde, generalmente 4 imágenes, en donde se habla de el aspecto pues, que se quiere resaltar en los artículos. En este caso, el ejemplo que le estoy poniendo es sobre las conclusiones y cómo elaborar las conclusiones en un artículo de investigación. Entonces, de una manera, yo diría que muy fresca y agradable, Edith nos dice cómo hacer las cosas bien, cómo redactar una conclusión, destaca cuáles los errores que generalmente uno comete a la hora de redactar una conclusión y nos da tips, recomendaciones de cómo hacerlo bien. Entonces, como les comentaba, esta es una iniciativa también que tuvimos de divulgación. Ahí ustedes van a conseguir, porque yo lo he visto mucho, ustedes van a conseguir cualquier cantidad de información relacionada con esto en las redes, incluso de manera muy resumida. Pero nosotros lo quisimos hacer un poco diferente, quisimos hacerlo más agradable, más fresco. Y por eso surgió la idea de Edith. Y bueno, aquí yo le quiero que aprovecho la oportunidad también para darle crédito a nuestra artista, Alessandra Herrera, que es la que creó a Edith, así como la ven allí en pantalla. Alessandra Herrera es estudiante de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, que en Venezuela, y ella es la que nos ha estado apoyando mucho en cada uno de los números de Edith. Eh, y bueno, cada número es diferente, cada número de Edith, la imagen es distinta. Entonces, de verdad que este ha sido uno de los proyectos divulgativos que a mí en lo personal me ha gustado mucho más. Me ha gustado muchísimo. La siguiente, por favor. Otra estrategia de divulgación que tenemos en la revista se llama Petroglifos en Rostros. ¿Y qué buscamos con Petroglifos en Rostros? Visibilizar a los autores. Los autores que publican trabajos en la revista, sean ensayos, sean artículos divulgativos, sean artículos de investigación. Nosotros siempre les pedimos que graben un video de 1 minuto y medio, en donde hablen un poco de ellos, hablen un poco de lo que hacen, hablen del artículo que publicaron en la revista. Y esto ha sido una estrategia no solo de divulgación, como ya les comentaba, sino también una estrategia para visibilizar al autor, para que todos le veamos la cara al autor, que el autor se dé a conocer con la comunidad científica que visita nuestra página, que lee sus trabajos y por supuesto invitarlos a leer su trabajo, porque si no, no tiene sentido. Entonces, esta es otra forma en la que nosotros buscamos visibilizar a nuestros, no solo a los trabajos, sino a los autores que publican en nuestra revista. La siguiente, por favor. Y bueno, nuestros puentes para llegar a las personas, a todas las personas, por supuesto las redes sociales,
Las redes sociales llegaron para quedarse, así como la IA, o sea, llegaron para quedarse. Las redes han sido otra ventana más para visibilizar el trabajo de difusión y de divulgación del conocimiento que hacemos desde la fundación y desde la revista. Y destaco mucho esto porque no solo los índices, los directorios, los repositorios son ventanas para visibilizar una revista. Las redes sociales también lo son. Las redes sociales también lo son. Y nosotros siempre, cuando comenzamos a abrir cuentas en cada una de estas redes sociales, una de las cosas que siempre quisimos fue vincularnos con otras instituciones, vincularnos con otras revistas, vincularnos incluso con investigadores. Y creo que lo hemos logrado, creo que lo hemos logrado sobre todo por los vínculos estrechos que hemos establecido como organización y como revista con diferentes divulgadores que hacen un trabajo excelente usando estas plataformas. Entonces, eh, son una ventana también, como les comentaba, son una ventana importantísima hoy día. Yo creo que todas las revistas deben tener redes sociales, deben tener un buen manejo de sus redes sociales. Eh, Nosotros, como les comentaba, hemos tratado de darle un uso a estas plataformas, darle un uso distinto al que generalmente le dan muchas revistas. Nosotros nos hemos desmarcado un poco de cómo se hacen las cosas tradicionalmente en las revistas para evitar ser endogámicos. Y creo que esos vínculos estrechos que hemos establecido con los divulgadores, que contribuyen mucho con su conocimiento, no solo para estas plataformas, sino con nosotros, en un trabajo colaborativo, pues yo creo que eso es importante y nos desmarca mucho de la forma tradicional en la que se comunica la ciencia. La siguiente, por favor. Y entonces, dicho esto, toda esta historia que les he contado el día de hoy, pues yo finalizo con esta frase que la hemos discutido mucho a lo interno de la revista y de la fundación. Y quiero finalizar con ella de que en Petroglifos divulgamos la difusión. Y yo creo que esta actividad que se está realizando desde el día de ayer, el cuarto Congreso Iberoamericano, también lo está haciendo. Y por eso, cuando le hablaba de los vínculos estrechos, pues yo creo que esto que está ocurriendo desde ayer, que ya ustedes van en su cuarta edición del Congreso, pues es una muestra de eso, de que ustedes también están divulgando la difusión. Divulgar la difusión es importante. Llegar al público en general, al público que no es especializado, es importante. Y bueno, yo una vez más aprovecho la oportunidad para agradecer a la organización de este cuarto Congreso Iberoamericano de Divulgación. Espero que les haya gustado la ponencia. Les hablé, les eché todo el cuento, les conté toda nuestra historia o parte de nuestra historia como revista. Y bueno, muchísimas gracias y que estén todos bien. Sí, pues muchas gracias a ti, Andy, porque realmente la revista Petroglifos es transdisciplinar y abarca muchas áreas de la comunicación pública de la ciencia. Y sin duda alguna, esta última frase yo creo que es la que todos los que hacemos divulgación de la ciencia nos quedamos con eso, ¿no? Divulgar la difusión. Así Y es. realmente, muchas felicidades. Aquí tenemos algunos emojis que nos están poniendo en los comentarios. Felicidades a todos de este proyecto de la revista, porque realmente, como digo, abarca todas estas áreas. Y bueno, nada más, yo tengo una pequeña duda. Si, por Ajá. ejemplo, hay diferentes formas, muchos formatos en que se puede presentar los artículos dentro de la revista Petroglifos.
Mm. ¿tienen el mismo proceso? Por ejemplo, si hablamos de un artículo de difusión a un artículo de divulgación, ¿llevan el mismo proceso para ser aceptados en la revista o es diferente? Sí, sí, mira, cuando aquí yo quiero, bueno, quiero destacar una diferencia. Los artículos que se publican en el blog, que el blog es netamente divulgativo, pasan por un proceso de revisión, pero no con el mismo nivel de exigencia que cuando se publica en un número de la revista, de un artículo publicado en el número de la revista. Entonces, cuando yo les mostraba allí la imagen de cómo era el proceso de evaluación de los trabajos, sí es así como tú lo estás diciendo. Todos los trabajos, sean de investigación, artículos divulgativos, ensayos, todos pasan por el proceso de revisión por pares, todos. Porque, como les comentaba, eso primero lo exigen las bases de datos y segundo, o sea, la revisión por pares es uno de los aspectos más importantes de la gestión editorial porque es lo que garantiza la calidad de los trabajos que se publican. ¿Sí? Y Sí, por eso es que cuando se buscan los revisores o los árbitros para hacer ese trabajo, lo recomendable es que sean especialistas ajenos a la revista y a la entidad editora para garantizar la objetividad de la revisión y la calidad, por supuesto, de esa revisión también. Entonces, sí, sí, la respuesta a tu pregunta es sí. O sea, todos los trabajos pasan por ese proceso, incluso en el mismo blog, aunque en el blog esa revisión es menos exigente, pero también se revisa. O sea, todo lo que sí, se publica se revisa. sí, Eso claro. es importante tenerlo en cuenta porque eso lo van a leer muchas personas. Entonces, la revisión de todo lo que se publica es importante y sí se hace. Sí, claro que sí, ¿no? La revisión implica calidad del trabajo. Con eso, pues, Claro, vamos a generar la calidad hacia el público en el cual va dirigido. claro. Pues, terminamos esta sección. Muchas gracias, Andy. Y en realidad, pues invitar a todas y todos los que nos están observando a que vayan a ver la revista Petroglifos. Y ya Andy nos dijo todo esto que está muy interesante y todas estas oportunidades, porque incluso nos habló de las masterclass que pues nos puede ayudar, ¿no? Para aprender diferentes cursos y Mm, toda esta parte. Está muy interesante porque abarca muchas, muchas áreas. Entonces, nuevamente agradecerte, Andy, por estar aquí con nosotros en este Congreso Iberoamericano. Y gracias. bueno, quisiera recordarles a todos que todavía nos queda otra ponencia y que recuerden que el giveaway del libro y la playera de Cosmos va a ser a las 5, es decir, en nuestra siguiente ponencia. Así que no se vayan, quédense a nuestra siguiente ponencia. Y bueno, muchas gracias, Andy, de nuevo por estar aquí y compartirnos Gracias. esto tan importante. Gracias. Gracias a ustedes y felicidades y mucho éxito. Chao. Gracias. Y nos vemos en la siguiente ponencia. Acuérdense que es el giveaway. Bueno, muchas gracias.